Fue una experiencia fascinante, aprender libretaje, dirección, realización. ¿Viajaste? Sí, viajé por allá también. Pero era parte de los estudios acá y parte allá. Ya. Y me dediqué a eso completamente. Porque en tu biografía hay esta primera experiencia, esto es en primera experiencia en televisión, pero habías hecho radio también, ¿no? Había hecho radio. De radio a radio antes que la tele. Antes, en Radio Nacional. En Radio Nacional. En Radio Nacional, y después estuve en Radio Inca, que fue una especie de escuelita, tanto para disc-jockey, locutores y periodistas. Ya. Y luego en radio, siempre llevé más o menos paralelamente trabajo en radio y en televisión. Ya. Y estoy en varias emisoras también. ¿Y dónde era que llevabas los comerciales? Que ya me perdí en esta historia. Ah, no, todavía no. Cuando salí del colegio, uno de los trabajos que tenía así iniciales, trabajaba en emisoras nacionales. Que era un grupo de emisoras que tenían en todo el Perú, en todo el país. Era un poco la competencia de RPP de aquella época. Y recuerdo que mi trabajo era clasificar los comerciales eran en discos de 78 revoluciones. Entonces ahí se grababan los comerciales en discos. Entonces yo lo despachaba para provincias. ¿Pero tú has entraba a televisión cuando todavía estaba el gobierno militar? No. Ya. Más bien en esa época sí entraba y practicaba. Y entonces me metí ahí un poco al... Era chico, tendría 15 años en esa época al final. Pero sí viste cómo era la televisión tomada. Claro que sí. ¿Qué tal esa experiencia? Cuando era Telecentro. Telecentro. Claro, Telecentro fue una empresa... Creo que tenemos unas imágenes de la época para ir así haciendo un... A ver si son esas, ¿no? Porque bueno, Telecentro básicamente era... No importa. Claro, Telecentro fue una empresa que tomó lo que era América Televisión y Panamericana Televisión. Básicamente. Y... eso fue pues desde el año 74, 75 y duró hasta los años 80, que fue cuando el presidente Belaúnde ya devuelve los medios de comunicación a sus propietarios legítimos. ¿Cómo vivías tú esta época de gobierno militar? ¿Cómo la veías? ¿Cómo la sentías? Mira, yo estudié en el colegio con algunos compañeros que eran hijos de algunos ministros. El caso, por ejemplo, de Willy Fernández Maldonado. Su padre fue ministro de Energía y Minas, fue uno de los generales comprometidos. La vivimos de repente de otra manera, porque obviamente tenemos compañeros que eran críticos, estaban al otro lado, pero discutíamos mucho. Creo que soy de esa generación que creció y se educó hablando de política. Un poquito yo creo que además fue una época que de mucha efervescencia, que nos despertó mucho lo que es la inquietud social. Y creo que aún ahora yo soy una persona que considero que en esa esencia no he cambiado. Que me parece que uno tiene que mirar más a la mayoría del país, y cualquier plan de gobierno tiene que ser un plan que contemple lo que es la justicia social, que a veces no es bien entendida, no es el repartir pobreza, sino generar riqueza y generar trabajo. Creo en ello, creo, por ejemplo, en lo que debe ser una igualdad de oportunidades, y creo que crecí en ese medio. Y me parece que muchos compañeros de esa época hemos tenido esa experiencia que de repente a lo mejor hoy no se tiene. Pero lo bueno que me dices es que podían discutir, porque sí, claro, siendo tú hijo de un militar, de repente pensaba yo que era complicado, sobre todo por esta diáspora que hubo. No, mi padre fue muy democrático en eso. Y fíjate, con mi hermano tenemos, bueno, políticamente posiciones distintas, pero conversamos, nos queremos, es decir, las diferencias las ubicamos en su lugar. Pero no era un lugar ni vertical ni nada de ello, al contrario. Bueno, entonces luego entraste a la tele, tu primera chamba fue en el año 83. ¿Cuál fue el primer canal? Bueno, te conté la experiencia previa en Canal 7, que fue algo interesante un tiempo, pero ya profesionalmente en Canal 2, Frecuencia Latina. En Frecuencia Latina. Que se forma casi con ATV. Entonces entré ahí, fui parte de esos dos procesos. Estuve un año. Esta es la segunda camada de canales, ¿no? Claro. La primera, el 4, el 5, el 7, los antiguos, y de ahí vino el 2, el 9. Claro. Hubo otros canales, recuerdo el Canal 2 era de la familia Cabero, que era en Tacna. El antiguo Canal 9... que era donde está ahora Canal 7, en José Gálvez. Ah, mira. Ese era el antiguo Canal 9, que tiene otros propietarios. Ahí se hacía la Escalera del Triunfo, por ejemplo. Ahí estaba Guido Monteverde. Después el Canal 11, que era de la familia Belmont, que también formó parte de cuando se creó el Canal 7, con esa base y con la del Instituto Nacional de Teleeducación, el INTE. Entonces se forma ese nuevo canal. Pero eran otros canales, desaparecieron luego. Y ahí aparece luego Frecuencia Latina y Andina de Televisión. Andina de Televisión. Al año, me acuerdo, yo tenía un programa que se llama Domingos para la Juventud, pero también fui fundador de 90 Segundos, cuando comenzamos con el noticiero. Entonces nos vinimos
en Mancha, acá, a hacer Domingos para la Juventud. Y en esa época, en la dirección de noticias, que ya sabían que también había hecho programas periodísticos, me propusieron hacer... El Noticiero 9 lo hacía en esa época Orlando Sacha, un recuerdo a un caballero, más un gran señor, y Elvira de la Puente. Mira. Una pareja de actores y que hacían el papel de presentadores de televisión. Yo prefiero decir presentador y no conductor. A veces ¿por qué? Hay una anécdota. Porque creo que además, el término realmente en el mundo es presentador. Tú presentas un programa. Conductor, una vez fui a España con mi carnet de conductor y creían que era chofer. Pues llaman conductor. Bueno, claro. Pero no. Pero me parece que es adecuado. Pero mira cómo los tiempos cambian, ¿no? En esta época, es verdad, Orlando Sacha y su esposa, ¿no? Elvira de la Puente, Elvira de la claro, Puente conducían los noticieros. Sí. No necesariamente tenías que ser un periodista de carrera para poder conducir o ejercer. Hoy tampoco tanto, no. Pero creo que hay más oficio de por medio. Pero ten en cuenta que en esa época los locutores leían lo que otros escribían. Claro. Hoy en día no, hoy todos son como tú, son realmente periodistas, comunicadores, gente que sabe de qué está hablando. Claro. Gente que sabe en un momento improvisar. Antes estaba todo cuadrado, pero hoy en día con la simultaneidad que tenemos en las comunicaciones te pueden decir, oye, Anita, vamos a tal tema, presenta, vamos a tal lugar y tienes que saber de qué estás hablando. Bueno, además estos aparatitos son Ahora sí, anexos. antes no teníamos. No, pues. Mira, vamos a hacer una pausa para que me cuentes esa experiencia. Vamos a una pausa pequeñita y volvemos.